hermanos, ofrecemos esta liturgia por los siguientes difuntos: Eliana Aguilera, María Cristina Macaya, Teresa Letelier, Cecilia Quiñola, Julia Valencia, Cristina Vildósola, José Lucas Pavés, Juan Palma, Rosa Palma, Sergio Palma, Rodrigo Pavés, María Llévenes, Nena Rivera, José Castro, Alicia Cuevas, Julia Álvarez, Ana María Aguilera, Angélica Opazo, Boris Ortiz, Manuela Díaz de Valdés, María Angélica Llanelli, Humberto Llanelli, Manuel Díaz de Valdés, Amalia Fuensalida, Mercedes y Josefina Morales, Eduardo Stark, Sergio Bittencourt, Adriana Cornejo, Manuel Villacura, Carmela Fernández, Maud Villacura, Gerardo Villacura, Sergio Villacura, Jorgito Montt, Mirna Villacura, Erika Villacura, María Antonieta Maregati, Leonardo y Eliana Cerda, Ana Ávila, Yolanda Feris y Alberto Pascual. Encomendamos a nuestros enfermos Misael Toledo, Claudia Galvez, Carlos y Cristina, Cristian Kaglevich, Inés López, Miguel Enrique, Pablo Salinas, Fidelita, Sergio Aguirre, Carlos Vildósola y Señora. Finalmente, nos unimos con las intenciones especiales de Benito Lobos, Beatriz Pede y hermanos, familia Lira y Jessica Krohn. Hoy día Irene está de vacaciones, por lo que vamos a tener música envasada. Igualmente les invito a acompañarnos cantando. Buenos días, queridos hermanos. Esta fue la canción con la que yo hice la entrada el día que recibí el sacramento del orden. Todavía recuerdo lo que fue enfrentar el altar sabiendo que entraba laico y saldría diácono. La emoción fue inmensa. Llegamos, Isabel y yo, al lugar en que debemos sentarnos con los ojos llenos de lágrimas, de la emoción de enfrentar el altar con esta misma canción. Quería compartirlo con ustedes. Como vemos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Hoy día los textos nos hablan de superarnos, de ser mejores. Y el ejemplo más profundo es la transfiguración del Señor. Pero eso lo veremos en unos minutos. Iniciamos este encuentro con el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Los textos de hoy también nos hablan de entregarse al Señor. Pidamos perdón al Señor por nuestras caídas, por nuestras faltas de caridad, por el bien que no hicimos y por las cosas malas que hicimos. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moriah y ofréceselo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó,
y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Palabra de Dios. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchen. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, para poder comentar un poco estos textos que son muy ricos en símbolos, son muy ricos en significado, más allá de lo literal del texto. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que hay 2 relatos relativamente paralelos. Personas que suben a un monte donde ocurre algo extraordinario, donde Dios se manifiesta a las personas que están ahí. En el relato del Génesis nos encontramos, ¿verdad?, con que los que suben a ese monte son Abraham y su hijo Isaac. Y en el relato del Evangelio encontramos que los que suben a ese monte son el Señor con 3 de sus discípulos. Y van, en cierto sentido, a lo mismo, a una prueba y un sacrificio. Y el concepto de la prueba hay que tenerlo muy claro, porque si nos quedamos con un concepto errado de lo que es la prueba, el libro de Génesis puede ser muy raro. Dios puso a prueba a Abraham. ¿Es que Dios no sabía el temple de Abraham? Es absurdo pensar eso. El Señor lo sabe todo. Entonces entender el concepto de la prueba es clave. Bueno, ustedes saben que yo soy de profesión profesor y ejerzo esa profesión. Y estoy acostumbrado a tomar pruebas. Pero la prueba con el tiempo se ha transformado en una especie de meta, de logro, de algo que yo debo sacar el máximo provecho posible, desvirtuándose así el sentido de lo que es una prueba. La prueba no es para calificar el mejor, el peor y el que está en medio. La prueba es para que cada uno descubra cuánto está rindiendo de lo que sabe, o de lo que tiene, o de lo que puede.
La prueba no es para el maestro, la prueba es para que el alumno evalúe cómo está con respecto a lo que debería esperarse de él. Por tanto, el que tiene que aprender algo no es el Señor, es Abraham. Abraham tendrá que descubrir algo de sí. Y lo que se le pide es fuerte. Abraham ya tenía más de 100 años, ya no era un jovencito. Y le piden, vete y sacrifica a tu hijo en el monte. Curiosamente, el monte de Moriah es el monte en el que hoy se encuentra, ¿verdad?, el templo de Salomón. O sea, en lo que años más tarde o siglos más tarde sería Jerusalén. Hasta ahí se tiene que ir. Y Abraham cumple. Eleva el altar y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Él descubrirá que su entrega al Señor es absoluta. Eso es lo que descubre Abraham, que está al servicio total del Señor. Y antes de eso, la vida de Abraham no ha sido fácil. Pero a partir de este momento termina el texto con la promesa que de ese hijo que acaba de ser salvado de una muerte violenta y brutal, vendrá la redención de la humanidad. Que uno de sus descendientes habrá de redimirnos. Y ahí encontramos el paralelo con el texto del Evangelio. El Señor sube a un cerro, no se especifica cuál. No podía ser el mismo, ¿verdad?, el que subió Abraham, porque ya estaba ahí el templo de Salomón. Sube a otro. Y se transfigura ante sus discípulos. Se muestra no en su humanidad, sino en su divinidad. Y la prueba ahora está en sus discípulos. ¿Cómo vamos a llevar esto? Y es muy interesante el diálogo que se nos dice que él sostuvo. No sabemos las palabras, pero ¿con quiénes conversó así? Moisés y Elías. La ley, Moisés, los profetas, Elías. Es decir, una síntesis de la historia de Israel. Toda la tradición israelita se concentra en Jesús. Todo lo que se había prometido y todo lo que se había pedido para lograrlo se resume en Jesús. Sus discípulos quedan sencillamente absortos, claro, no hay otra alternativa a esto. Y la reacción de Pedro es la de un niño. ¡Qué bien se está aquí! Hagamos 3 tiendas. Hacer 3 tiendas, en el lenguaje bíblico, significa quedémonos aquí. Ya en el Evangelio de San Juan al principio, ¿verdad?, pone, puso su tienda entre nosotros, que se traduce muchas veces, puso su morada entre nosotros, se quedó entre nosotros. San Pedro está diciendo, quedémonos aquí, no volvamos, ¿para qué vamos a volver a aquello? Y el Señor, el texto nos aclara, no sabía lo que decía, estaban tan llenos de temor, tan asombrados de lo que veían, que sencillamente dijo cualquier cosa. Y terminando de decir esto, ¿verdad?, se escucha una voz, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Y ese mensaje no es solamente para estos 3 discípulos del Señor, es para cada uno de nosotros hoy y toda la vida. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo día a día? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué esperas de mí hoy día, Señor? ¿Qué esperas de mí ante esto que me está pasando y que no sé cómo sobrellevarlo? ¿Qué esperas de mí en este momento que lo estoy pasando estupendamente bien? ¿O qué esperas de mí en este momento que me está yendo fenomenal en mi trabajo, en mi negocio, en lo que sea? ¿Qué me pides, Señor, ante este dolor? ¿Qué me pides ante esta alegría?
La palabra del Señor nos llega todos los días. Y saber escucharla y saber ponerla en práctica es la clave del cristiano. Eso es escuchar, no oír. Escuchar al Señor, hacerlo vida, realidad en cada uno de nosotros. Y estamos viviendo un tiempo de Cuaresma. ¿Qué me pides, Señor, en este tiempo de Cuaresma? ¿Cuál es mi desafío cuaresmal? ¿A qué voy a renunciar yo para acercarme un poquito más a ti? Para alejarme de esas cosas que me distraen de ti. Y volviendo al monte, de pronto ya no había nadie, solo Jesús con ellos. Y el Señor les dice palabras que no entenderán. No digan a nadie esto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Ahí el Señor asume su condición de cordero para el sacrificio, igual que Isaac. Asume que Él será el cordero que se sacrificará por cada uno de nosotros, que derramará su sangre en la cruz, que es lo que hoy día, para lo que nos estamos preparando en Cuaresma, derramará su sangre para que esa sangre derramada se transforme en resurrección de Él y de cada uno de nosotros. ¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Es tan complejo entender semejante predicción, semejante profecía, que muchas veces nos quedamos solamente en el concepto, pero no entramos a hacerlo vida. Y yo creo que la clave para poder hacer vida este Evangelio la encontramos en la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, cuando nos dice: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él nos entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿No nos concederá todos favores? Y los favores son los favores que tenemos que pedir como los pidieron los primeros cristianos. Ayúdame a ser un buen discípulo tuyo. Ayúdame a llevar tu palabra donde no llega. Ayúdame a hacer realidad en mi vida lo que tú me has pedido que haga. Porque ese es el camino de la salvación. El camino de la salvación está en alejarse de aquello que nos aparta del Señor. Es justamente el mérito de Abraham, cuando su gran ilusión, ese hijo, está dispuesto a entregarlo porque el Señor se lo ha pedido. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este tiempo de Cuaresma. De aquellas cosas que yo sé que debo cambiar en mi vida y que me cuesta un mundo, porque me gustan, porque no me he dado cuenta de ellas. ¿Estoy dispuesto a cambiarlas? Eso es lo que el Señor hoy día nos invita a pensar, a analizar de nuestra vida, a descubrir nuestra existencia, para poder ir acercándonos cada día más a Él. Y a ese Señor que nos quiere con Él, que se sacrificó por nosotros, que nos invita a subir al monte, a sacrificar todo aquello que nos aparta de Él. Le damos el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hagamos oración. Oremos a Dios Padre para que ilumine nuestra vida con su amor, para que la gracia de Dios brille sobre las iglesias desunidas y las transfigure. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la gracia de Dios brille sobre los pueblos dispersos, marginados, y la esperanza los transfigure. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la gracia de Dios brille sobre los hombres inquietos, desesperanzados, y la alegría del perdón los transfigure. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la gracia de Dios brille sobre nosotros, que vacilamos a convertirnos, y la promesa de la Pascua nos transfigure. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas que hemos encomendado al inicio de esta liturgia y por todas las personas que nosotros ponemos siempre en nuestras oraciones personales, por todos ellos, roguemos al Señor. Por las personas que están viviendo momentos difíciles, ya sea por falta de trabajo, por soledad, por enfermedad, roguemos al Señor. Y por todo aquello que traemos en nuestros corazones y que ponemos ante el Señor, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha la oración de tus hijos que elevamos a ti confiados en tu infinita misericordia y que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, vamos a preparar el altar, exponemos al Santísimo, lo adoramos y continuamos con el rito de la comunión. En medio de nosotros, Cristo el Señor sacramentado. El Señor, que hoy día se transfigura y se muestra en su gloria a sus discípulos, nos redime y como redimidos nos ponemos de pie ante el Padre para como hijos dirigirnos a Él con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Intercambiemos entre nosotros un gesto de paz y de amistad. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzar felizmente por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Antes de despedirnos, recordar que la próxima semana ya termina el periodo de vacaciones. Los invito a estar atentos al horario de misas y liturgias que se publicará probablemente durante la semana y que va a quedar puesto, como ha quedado durante todo este tiempo, en la puerta del templo, imagino, ¿verdad, Ana María? Y ahí está Ana María, ¿verdad? Esperando. Recuerden que en tiempo de cuaresma o en tiempo de pandemia, perdón, nos estamos pasando los canastitos para su ayuda fraterna, para el mantenimiento del culto, en fin. Y está Ana María ahí al fondo para recibir su generosa ofrenda. Bien, hemos celebrado nuestra liturgia, vamos en la paz y la alegría del Señor, pero antes nos despedimos de la Santísima Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y gracias, Carito, por tu ayuda con la música de hoy día, realmente magistral.